Ya. Bueno, buenos días. Hoy día vamos a ver el último concepto físico que nos queda, que es la potencia mecánica. ¿Ya? Es un concepto súper simple, súper rápido de entender. Y posteriormente empezaremos con ejercicio. ¿Ya? A modo de resumen, les voy a contar un poco qué es lo que hemos visto hasta el momento. Empezamos todo con el concepto de trabajo, ¿cierto? Lo definimos como la eficacia, ¿cierto? De que una fuerza puede realizar un desplazamiento. ¿Ya? Como igual hay una eficacia de fuerza, hay una eficacia de trabajo. Esa es la energía, ¿cierto? Tenemos tres tipos de energía. La energía cinética, correspondiente al movimiento, la energía potencial, gravitatoria, correspondiente a la posición del cuerpo, con respecto a la altura, y la energía potencial elástica, que es la energía potencial correspondiente a los objetos que se deforman, se estiran y se comprimen, ¿cierto? Aquí estamos viendo resortes. Vimos cómo el trabajo neto, es decir, la suma de todos los trabajos, es igual a la variación de energía cinética, eso lo conocemos como el teorema de trabajo-energía. Vimos también cómo el trabajo realizado por fuerzas conservativas, esas fuerzas conservativas son las que solamente el trabajo que realizan depende de la posición final y la posición inicial. Dicho trabajo nos aparece la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica respectivamente. ¿Ya? Al poder separar el trabajo de las fuerzas conservativas y no conservativas, nos damos cuenta que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, ¿cierto? La energía mecánica es la suma de todas las energías. Y en presencia de y cuando no hay presencia de fuerzas no conservativas, decimos que la energía se conserva, ¿cierto? Delta E igual 0. Y hasta ahí vimos, creo, hasta el final, ¿sí? Esa fue la última clase. Que vimos como la energía inicial debe ser igual a la energía final. Ya. Recordando todo eso, entramos de lleno con la potencia mecánica. La potencia mecánica es algo súper simple, que es la rapidez con la cual se realiza un trabajo físico, ¿cierto? Se define como trabajo sobre variación del tiempo, ¿cierto? Potencia mecánica es también una especie de promedio entre un trabajo entre dos tiempos, ¿cierto? Como el trabajo es un escalar, la potencia mecánica también será un escalar. Puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Porque el trabajo puede ser positivo o negativo. También vimos que el trabajo se entiende como energía, ¿cierto? Es una diferencia de energía, es entregarle energía al sistema. Y visto de una forma de potencia, el trabajo, pues, o sea, la potencia puede ser como el tiempo que se demora en transferir la energía. E sobre variación del tiempo. Yeah. Acuérdense que el trabajo y la energía está en joules. En joules, que joules era newtons por metro. Ahora que lo estamos dividiendo por el tiempo, estará dividido por segundos. Esta es una nueva medida de potencia que es el watt en el sistema internacional, claro, el que estamos usando nosotros. Hay otros sistemas donde, no sé, esto puede ser centímetros, esto puede ser otra cosa, y esto pueden ser horas, y eso podría ser otra cosa que no sean watts. Pero ese sería otro sistema de medición que no usamos acá. ¿Ya? Donde un watt es la potencia gastada al realizar un trabajo en un joule en segundos. ¿Ya? Y eso es la potencia. La potencia
dependerá, como bien sabemos, del trabajo, y el trabajo depende de cómo actúa la fuerza con el desplazamiento. Si tenemos una fuerza paralela al desplazamiento, es decir, el típico ejemplo que vimos como un bloque y se mueve una distancia r, pero yo le aplico una fuerza en dirección al movimiento, ¿cierto? Una F, que es el delta R, tendré un ángulo que es cero. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia será igual al trabajo por la variación del tiempo, será igual al módulo de F por el módulo de delta R por el coseno de cero. Es la variación del tiempo, que es finalmente F por delta X por delta T. ¿Ya? Lo que está acá. Fíjense que aquí tengo delta X sobre delta T. Eso lo tenemos revisto, que es una velocidad. ¿Ya? Una F sería una velocidad media. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esta velocidad? Para una MRU, tendríamos que esto sería una velocidad constante. Velocidad media sería igual a la velocidad, sería constante. ¿Cierto? La velocidad que parte acá, empezará con una cierta velocidad inicial, llegará acá con una cierta velocidad final. En el caso de un MRU, estas velocidades van a ser iguales. Y la potencia será igual en todo el momento. ¿Qué ocurre con un MRUA? En un MRUA, la velocidad media será la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, ¿cierto? Eso también lo vimos. La velocidad media es eso. La velocidad acá, que parte acá, no es la misma. Entonces MRU, en un MRUA, la velocidad inicial es distinta a la velocidad final. Yeah. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Tomamos una especie de promedio, el promedio de las velocidades, y eso lo conocíamos como la velocidad media. Esta velocidad media es la que utilizamos en la potencia para calcular, ¿cierto? La potencia. ¿Qué ocurre si es paralelo pero en sentido contrario? ¿Cierto? Con un ángulo de 180. Es exactamente lo mismo, pero tendríamos un menos acá y tendríamos una potencia de menos F por Vm. Y Vm me va a depender si que es una MRU o va a ser una MRUA. ¿Qué va a pasar acá? No va a cambiar mucho la cosa cuando la fuerza aplica con respecto a un ángulo. ¿Ya? Una F, una fuerza, y la aplico con respecto a un ángulo θ. ¿Ya? No va a cambiar mucho, ¿cierto? Porque la potencia será igual al trabajo por delta T, y será la fuerza por delta X por el coseno que hay entre ellos, ¿cierto? El ángulo que hay entre la fuerza del desplazamiento, aunque la fuerza esté aplicando sobre el bloque, si yo extrapolo un poco y hago la fuerza para abajo, es el mismo, o lo hago así, es el mismo ángulo. Así que este ángulo es el mismo que lo utilizo ¿cómo se llama esto? En el trabajo, en delta T. Y me va a aparecer ahora este coseno en la fuerza, en la potencia. En la potencia. Y al igual, la velocidad media me va a depender si es un MRU, que será una velocidad constante, o me va a depender si es un MRUA.
creo que sí. MRU. Es un MRU, que es una velocidad. Permiso. Ahí está. Velocidad constante. Constante. Y un MRU, que es una velocidad media, que es el promedio de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Ya. Eso es potencia, no hay nada más que eso. Ok. No sé si quedó claro el concepto. ¿Alguien tiene una duda sobre esto? ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ya? Un ascensor tiene una masa de 1000 kilogramos y transporta personas con una masa combinada de 800 kilogramos. Una fuerza de fricción constante de 400 y hay una fuerza de fricción de 4000 newtons, perdón, que retarda el movimiento hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuál debe ser la mínima potencia entregada por un motor que levanta el ascensor con una rapidez constante de 3 metros por tiro por segundo? ¿Ya? Aquí yo no encontré un dibujo que... De hecho, en esta clase no encontré ningún dibujo que me ayudara con los problemas. Así que todos son más dibujos míos. El problema es así. Hay un ascensor y está sujeto a un cierto cable. Bien. Ese cable está conectado en un motor que está por dentro del ascensor. Bien. Y adentro hay personas. Personas. Aquí, personas. Bien. Me están preguntando la potencia mínima, una potencia mínima para que se levante el ascensor con una velocidad constante. Fíjense aquí, una velocidad de 3 metros partido por segundo, que es constante. Bien. El ascensor tiene una masa, le pondré masa mayúscula, esto es masa, y esto le pondré masa minúscula. Tiene una masa de 1000 kilogramos. Y las personas juntas tienen una masa de 800 kilogramos. Bien. Entonces aquí, este cablecito, que es el motor, ¿cierto? El cablecito me tiene que poder levantar el ascensor. Hay un desplazamiento que es SR delta I, que es hacia arriba, que me lo mueva a cierta velocidad. Me están preguntando qué potencia necesita entregar el motor para cumplir esto. Bien. Por lo tanto, la estrategia sería calcular la potencia, ¿cierto? Que es el delta del trabajo sobre delta del tiempo. ¿Ya? Que vimos también que sería la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Velocidad media. No, aquí. Perdón. Sí, fuerza por velocidad media. ¿Ok? Entonces, tengo la velocidad con la que me piden realizar tal potencia, pero no tengo la fuerza. No tengo la fuerza que me falta para que me diga qué trabajo realizar. O sea, qué potencia realizar. ¿Fuerza de quién sería? Sería la fuerza del motor. Y es decir, la fuerza de esta tensión. ¿Cierto? Hay que encontrar esa tensión para poder realizar la fuerza del bloque.
¿Cómo voy a encontrar esta tensión? Bueno, con el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Qué fuerza tenemos sobre el ascensor? Tenemos una tensión, un peso, que dicho peso me va a combinar la masa de ambos cuerpos, un peso, y en el eje X no tenemos nada, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos en el eje Y una fuerza de roce, que me dice que hay una fricción cuando el ascensor sube, que tenemos una tensión. Entonces, en segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y será igual a la tensión menos el peso menos fuerza de roce. ¿Igual a cuánto? ¿Alguien me dice? ¿A masa Cero. positiva o igual a cero? A cero. A cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una velocidad constante. ¿Ya? Me está pidiendo que realice todo esto cuando es una rapidez constante. ¿Ya? Acuérdense de que la fuerza de roce es mu por la normal, pero en este caso no necesito calcular ni la normal, ni necesito el mu porque me la están dando. ¿Ya? Entonces tenemos todo para calcular la tensión. Por lo tanto, la tensión sería los 1000 más los 800 por la gravedad, que digamos que sería 9,8, que no lo puse, pero digan que 9,8. 9,8 más los 4000 newtons. Newtons, los 4000. Y eso será, eso me dio a mí 800 por 9,8. 2106,40 newtons. Esto está grande, está un número muy grande, así que yo lo simplifiqué y lo escribí en notación científica. Ya, voy a usar esto. Y estaría listo. Tengo la fuerza con la que necesito para realizar la potencia. Sería simplemente los 2,16 por 10 a la 4 por la velocidad primera de la Pins, que son los 3 metros partido por segundo. Estos son newtons, estos son 3 metros partido por segundo. Eso es. Fíjense que aquí no puse el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque van al mismo lado. La tensión y el desplazamiento, así que el coseno es 0. Esto es 648,000 o 6,48. 3, 4, 6,48. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me equivoqué. Puse un 0 más. Ahí sí. 3, 4 por 10 a la 4. Watt. No W. Así de simple es la potencia. Es solo un paso más de. O me pueden dar el tiempo o me pueden dar una velocidad. Ahí uno ve qué es lo que tiene que realizar. Pero es simple. Es un paso más después de calcular el trabajo. O calcular la fuerza. ¿Ya? Este es el último concepto físico de esta unidad. Y de aquí para adelante vamos a empezar a ver ejercicios. Voy a esperar un segundo a ver si alguien está copiando. Y continuamos. Ya.
Primer problema. Un bloque de 25 kilogramos se desplaza por una superficie lisa inclinada en 37 grados, ¿ya? Partiendo del reposo. Si el bloque se desplaza 4 metros antes de tocar un resorte que se encuentra en la base, tenemos la base y tenemos un resorte. ¿Cuánto se comprime el resorte si la constante del resorte es de 4.5 por día 3 newton sobre metro? Ya. Me están preguntando cuánto se comprime. Esto es, lo hemos visto como X, ¿cierto? Lo estamos viendo como X en la energía potencial y en la fuerza, en la energía potencial elástica y en la fuerza elástica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el problema? Tenemos un plano inclinado, ¿ya? Una masa en el punto A que se mueve una cierta distancia, una distancia de 4.0 metros antes de tocar un resorte. Dice que aquí hasta acá, hasta donde está el bloque, esta distancia es 4.0. Después de tocar este resorte, el resorte se comprime una cantidad X. Parece que X es la deformación del resorte. Se comprime una cantidad X, que es la que me están preguntando. Bien. Fíjense que no hay fuerza de roce y tampoco fuerzas externas. ¿Cierto? Es decir, que por lo tanto se conserva la energía. Por otro lado, también conocemos que el trabajo neto es la variación de la energía cinética. Yo puedo abordar este ejercicio de las dos formas y lo voy a hacer de las dos formas en este ejemplo. ¿Ya? Realizarlo de las dos formas estaría correcto. ¿Ok? Pero, o sea, con el trabajo, vamos a empezar lo primero con trabajo. Trabajo, tenemos que el trabajo de la normal, ¿cierto? Para calcular esto tengo que ver cómo está el trabajo de cada una de las fuerzas presentes. El trabajo de la normal es 0, ¿cierto? Porque la normal es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? El trabajo del peso sería igual a, como vimos, que el peso en I no realiza trabajo, solo realiza trabajo el peso en X, ¿cierto? Tengo el peso así, este es el peso, y el peso en X está por acá. Peso en X, sí. ¿Ya? Vimos que este ángulo es 37, entonces este es 37. O bien, esto es 53. Bien. El trabajo del peso tenemos dos formas. Por un lado, vimos que el módulo del peso por delta R por el coseno que hay entre ellos, ¿ya? Del peso, es decir, este, ¿ya? Podría ser mg delta R, ¿ya? Hay que notarse qué es lo que se desplaza el objeto. Delta R, ¿cierto? Es de aquí hasta que termina. ¿Ya? ¿Quién me puede decir cuánto es delta R? Viendo esto, que se mueve D y se mueve X. Después, ¿cuánto es delta R? ¿Cierto? Acuérdense que cuando tengo el plano inclinado, mi cero está acá. Mi cero del X está acá.
4 más X, está bien, sí, muy bien. Sería D más X, ¿cierto? D más X, que es de 4, D más X, por el coseno que hay entre el peso y el desplazamiento, que si este es 37, entonces sería el coseno de 90 menos 37, 53. 53 grados. Yeah. Pero también vimos que el trabajo del peso era menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Yeah. Sería menos la energía potencial gravitatoria en B menos la energía potencial gravitatoria en A. ¿Cierto? Tengo el punto B y el punto A en A. Ok. Yo aquí puedo hacer simplificarme el problema y decir que mi altura sea 0. Aquí yo lo hice ya en el dibujo. Que mi altura, lo estoy tomando en mi diagrama, que mi altura sea 0 en el punto donde X se comprime, en el punto donde la masa llega al final. ¿Cierto? Si yo digo que esta sea mi altura, si digo que este punto, mi altura va a ser 0, ¿qué hago cuando realizo esto? Me estoy quitando la energía potencial del final. Estoy diciendo que la energía potencial gravitatoria del final sea 0. Por lo tanto, solo tendría energía potencial en el primer momento. Sería menos con menos más, sería mg por h. Yeah. Pero no conozco esta altura. No sé cuánto es esta altura. ¿Cómo podría encontrar h? Tendría que ver lo del triángulo, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre cómo podría ver h? ¿Que lo diga por micrófono o lo escribo? Fíjense que ¿qué conocemos? Conocemos el ángulo y conocemos esta especie de hipotenusa, ¿cierto? De más x. Bueno, hay quien lo que me preguntan, pero puedo introducirlo. Y quiero saber la altura. Al estudiar el seno del ángulo, el seno de 37 grados, fíjense que sería el cateto opuesto, sería la altura, sobre la hipotenusa de más x. Despejando, tendríamos que la altura mg sería d más x por el seno de 37. Fíjense que aquí es prácticamente el mismo peso, solo que le cambiamos el sentido a la trigonometría. Pero utilizar ambos pesos estaría correcto. Utilizar este o utilizar este. ¿Ok? Yo me voy a quedar con el de abajo, porque quiero. ¿Ya? ¿Qué otro trabajo me encuentro? El trabajo de la fuerza elástica. ¿Ya? Que como vimos también, podríamos aplicar esta ecuación, que sería menos la variación de la energía elástica, ¿cierto? Que sería menos la energía elástica en B menos la energía elástica en A. Como al comienzo en A no tenemos resorte, sería así. Tendríamos que la energía elástica al comienzo sería 0. Pero aquí en B tenemos que la energía del resorte se comprime, en el resorte se comprime una distancia x. ¿Bien?
Por lo tanto, sería menos un medio de la masa, de la constante, por x cuadrado, que es lo que me preguntan. ¿Ya? Tenemos el trabajo de la norma, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza elástica. ¿Qué íbamos a usar? Íbamos a usar el teorema de trabajo de energía. Es decir, que el trabajo neto sería igual a la suma de ambos trabajos, mg de más x, seno de 37 grados, menos un medio de kx cuadrado. Acuérdense que x es lo que necesito saber, lo que se comprime el resorte. ¿Igual a cuánto? A delta k. ¿Y cómo va a ser delta k? ¿Cómo es el bloque cuando llega al final? ¿Cómo termina el bloque? Cuando llega al final y el resorte ya no puede comprimirse más. ¿Qué le pasa al bloque? ¿Por qué el bloque el bloque no llega y atraviesa el resorte? El bloque llega hasta una cierta distancia y se detiene. Se detiene hasta que el resorte no se pueda comprimir más. Yeah. Es decir, que el bloque parte del reposo, porque me lo dicen, parte del reposo y termina en reposo. Termina con una velocidad cero. Se detiene al final. Es decir, que la energía cinética inicial es cero y la energía cinética final también es cero. Este es cero. No sé si alguien tiene duda con eso. Pero es fácil ver que empieza en reposo y que termina deteniéndose. Y al final lo que tenemos es esto. mg de seno 37 grados más mgx seno de 37 grados menos un medio de kx cuadrado igual a 0. ¿De qué llegamos? Acuérdense que quiero x, que es lo que se comprime en el resorte. Llegamos a una ecuación cuadrática. Acuérdense que esto es igual que cuando teníamos en cinemática una ecuación del tipo at cuadrado más bt más c igual 0. Aquí llegamos a lo mismo, pero ahora de vez de t tenemos el x. Si les cuesta ver, vamos a reemplazar los datos. Tenemos una masa de 25 kilogramos por los 9,8 por la distancia d, que son los 4 metros, por el seno de 37. Seno de 37 grados más esto mismo, 25 por 9,8 por el seno de 37 grados por x menos un medio de la constante que nos dan 4,5 por 10 a la 3 x cuadrado igual 0. Desarrollando. Esto le da 5, 8, 9, 7. 5, 8, 9,7 más 147,4 por x menos
1250 x cuadrado. ¿Y cómo procedemos ahí? Necesito encontrar x, ¿cierto? Aplicando la regla para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sobre 2a. ¿Dónde? Tendríamos que a es 589,7. B sería 147,4 y C sería menos 2250. Bien. Como ven, son números grandes, así que hay que hacerlo con paciencia, con cuidado. Y voy a perder mucho tiempo en realizar esto. ¿Ya? Pero creo que a esta altura ya toda la mayoría debe saber cómo realizar esto. ¿Ya? Aquí uno encuentra dos valores, que es x 0,55 metros, ¿cierto? Porque estamos todos trabajando en metros. Y x trabajando nos da menos 0,48. Ahora bien, de estas dos soluciones que obtengo de acá, ¿cuál de estas me sirve? ¿La positiva o la negativa? La negativa. La negativa, tú dices. Ujú. Sí, porque el resorte se comprime. Sí, pero fíjate dónde está mi cero. Mi cero está acá. Fíjate que si mi cero está acá, esta distancia son 4,0, pero un 4,0 positivo. Después Verdad, verdad. el bloque avanza y recorre una distancia positiva. Ah, ya. X es un número positivo. X es positivo. ¿Por qué? Por cómo tengo visto el sistema. Si hubiera tenido, no sé, tal vez el 0 por acá, X sería negativo. Por lo tanto, la respuesta que necesito es la positiva. Si alguien no entendió, que lo hizo. Así encontramos una solución utilizando el teorema de trabajo de energía. Pero nos vamos a dar cuenta que utilizando conservación de la energía se va a simplificar el problema. Realizando delta E igual 0, quiere decir que la energía inicial sea igual a la energía final, es decir, que la K inicial más UG inicial más UE inicial sea igual a K final, UG final más UE final. ¿Ya? Al comienzo parte del reposo, ¿ya? Es decir, que velocidad cero inicial, no tenemos energía cinética al final. No tenemos un elástico, un resorte al comienzo. Por lo tanto, tampoco tenemos energía elástica en el inicio, solo tenemos energía potencial gravitatoria. Al final, aquí, esto es una K final, termina deteniéndose un resorte, por lo que también tenemos energía cinética final igual a 0. 0, 0, 0. Como yo me planteé el sistema, como yo me planteé el problema, tomé el 0 por acá, en I, el 0 acá está en I, por lo tanto, energía potencial gravitatoria también es 0, y solo tendré elástica acá. Okay.
Por lo tanto, tendríamos potencia gravitatoria sería mgh igual a 1/2 de kx cuadrado. ¿Y quién es esta h? Pues la misma h que encontramos anteriormente, que era viendo el seno del 37 grados. mgh por el x, mg por x más b más x por el seno de 37 grados será igual a 1/2 de kx cuadrado. Bien, mg de seno de 37 grados más mg seno de 37 grados por x menos 1/2 de kx cuadrado. ¿Y a qué llegamos? Llegamos en cuanto en 2 líneas, 3 líneas, llegamos a la misma ecuación que acá. Llegamos exactamente a la misma ecuación lineal, a la misma ecuación cuadrática. Si reemplazamos los números, vamos a tener los mismos A, los mismos B, los mismos C. Vamos a resolver, vamos a buscar las raíces y vamos a encontrar los mismos X que nos dio antes. X menos 0,48. Y como vemos que esta distancia que estamos viendo, lo que se comprime aquí va a ser una distancia positiva, porque viene de un D positivo, ¿cierto? Que el 0 está acá. Entonces es el 0,55 metros. Eso no, ¿no? Eso rápido el tiempo. Ya. Espero que se haya entendido. No es difícil. Continuamos. Una persona desea mover una caja de masa m a una distancia d, ¿cierto? Tenemos una masa m a una distancia d, la que se encuentra sobre una superficie con coeficiente de roce mu. Para lograrlo, tira una cuerda con una velocidad constante. Esto es importante. La cual se encuentra enganchada a la caja y pasa por una polea ideal. Dicha cuerda forma un ángulo θ con respecto a la horizontal. Obtener 1. La tensión de la cuerda y la fuerza de roce. 2. El trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja. Y C. El trabajo neto. ¿Ok? ¿Qué es lo que conocemos? Dicen en mu. No tenemos numita, este es un ejercicio de pura letra. Tenemos en mu la distancia que recorre. Bueno, la gravedad, que todos lo sabemos, y el ángulo θ, ¿cierto? Que dice que forma un ángulo θ. Necesitamos tener la tensión, la fuerza de roce, el trabajo de cada uno y el trabajo neto. A esta altura es más una especie de ejercicio como para la tercera prueba. Pero para obtener la tensión y la fuerza de roce, vamos a irnos al diagrama de cuerpo libre del objeto. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos, ¿cierto? Tenemos una
tendríamos una tensión que está bajo un respecto ángulo. Si se mueve para allá, el objeto se está moviendo para allá. Tenemos la fuerza de roce que se mueve de este sentido, en esta forma, contraria al movimiento. Tenemos una normal y tenemos un peso. Normal y un peso. Ya. La tensión, tendremos una tensión en un ángulo, en un plano, entonces tenemos una tensión en X y tenemos una tensión en Y. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a la tensión por esta tensión, este vector, T en X, que sería T en X, que sería T coseno del ángulo, menos fuerza de roce, que es mu por N, igual a ¿cuánto? Velocidad constante, acuérdense. Velocidad constante igual a 0. Por otro lado, sumatoria de fuerzas en Y sería T seno del ángulo más la normal menos el peso mg igual a 0. Fuerza de roce mu por N y el peso es mg. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿cierto? No conozco la tensión y no conozco la normal. Aquí uno tiene que buscar la mejor forma de ver cómo encontrar. Okay. Profe, escribieron normal para abajo. Sí. Qué loco. Perdón. La normal para arriba y el peso para abajo. Gracias. Qué raro que la haya dibujado mal, pero en el diagrama dice. O sea, escribiendo la letra dice. ¿Qué voy a hacer? Voy a. Voy a despejar la normal de 2. Aquí voy a despejar la normal acá y la voy a reemplazar arriba. Desde acá uno puede ver que la normal es mg menos t seno del ángulo. Y reemplazando tenemos que t coseno del ángulo menos mu por la normal, que es esto, mg menos t seno del teta, y esto está igual a 0. Quiero encontrar t, por lo tanto voy a resolver este producto y voy a factorizar t. T coseno de teta menos mu mg más t mu seno de teta igual 0. Despejando t, o sea, factorizando t, t sería coseno de teta más mu seno de teta igual a mu mg. Por lo tanto, t será igual a mu mg por coseno de teta sobre coseno de teta más mu seno de teta. Acuérdense que mu lo conozco, la masa la conozco, la gravedad la conozco. Y el ángulo también lo conozco, que también de datos tengo la masa.
¿Ok? Y me falta encontrar la fuerza de roce, como por N. Esto lo voy a escribir acá porque ya tengo mucho. Tensión será mu mg con seno de teta más mu seno de teta. Aquí tengo que encontrar la fuerza de roce, tengo que encontrar esto. Fuerza de roce. Vamos a despejar, voy a borrar. La fuerza de roce va a ser igual a, despejando acá, a T con seno del ángulo. Sería esto por un coseno. Sería mu mg coseno de teta sobre coseno de teta más mu seno de teta. Bien. Esta sería la respuesta. Bien, esa sería la primera. Hasta el momento esto fue una especie de problema de tercera prueba, de la tercera prueba. Pero ahora me preguntan el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Qué fuerza tenemos? La normal. El trabajo de la normal es cero, porque es cierto que se mueve, el bloque se está moviendo para allá. Tengo la normal para arriba. Entonces la normal es perpendicular al desplazamiento, que vimos que es cero. El trabajo del peso, en este caso, como no es un plano inclinado, el peso está apuntando para abajo, también es cero. El peso es perpendicular al desplazamiento. Okay. El trabajo de la tensión, ¿cuánto va a ser? Sería el módulo de la tensión por el desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos. El módulo de la tensión es todo esto, mu mg coseno de teta más mu seno de teta por módulo de desplazamiento, que es lo que se mueve, que es d, y por el coseno del ángulo, que es coseno de teta. Bien. Y por otro lado, el trabajo de la fuerza de roce sería módulo de la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. Pero fíjense que si el cuerpo se mueve para allá, la fuerza de roce se mueve para acá, o sea, actúa sobre el lado negativo, y hay un ángulo de 180 grados. Este sería el coseno de 180 grados. Por lo tanto, sería coseno de 180 grados menos 1, menos todo esto, mu mg coseno de teta, coseno de teta más mu seno de teta, todo eso multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento es D.
Y aquí encontramos el trabajo de cada una de las fuerzas. Finalmente, el trabajo neto sería igual a la suma del trabajo de la normal más el trabajo del peso, más el trabajo de la tensión, más el trabajo de la fuerza de roce. Y si se dan cuenta, todo va a ser 0 más 0, todo esto va a ser 0. ¿Por qué? Fíjense que son iguales. Progresión lo contrario. Al sumarlo me van a dar 0. Por otro lado, fíjense que hay un detalle que podría haber calculado el trabajo neto sin haber calculado el trabajo de cada una de las fuerzas. Con un simple detalle. Que me dice que esta velocidad constante. Me lo dice por acá. Me lo dice acá. Me dice acá que está a una velocidad constante. Es decir, que el trabajo neto, que es la variación de la energía cinética, sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Pero qué pasa? La velocidad es constante. Es decir, que esto sería un medio de la masa por la misma velocidad, un medio de la masa por ambas velocidades iguales, y esto sería 0. Una forma más rápida de darse cuenta que el trabajo neto era 0. Con ese simple detalle que me diga que la velocidad es constante. Bien. Sí, quiero decir. Ya, vamos a ver si alcanzamos a hacer algunos más. Roberto, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a esto? Omar, que Bastián, Benjamín, Cristian. Ok. Dice, un bloque con una masa de 1,6 kilogramos se une a un resorte que tiene una constante de fuerza de 10 a la 3 newton sobre metro. El resorte se comprime en 2 centímetros y se suelta desde el reposo. Calcule la rapidez del bloque cuando pasa por su posición de equilibrio si la superficie es sin fricción. Y repita, pero considerando que una superficie rugosa con coeficiente de roce 0.25. Aquí el diagrama lo voy a hacer yo igual. Acuérdense que cuando el bloque se une a un resorte y el resorte no está comprimido, decimos que la longitud natural del resorte es L sub 0. Esta es una masa M. L sub 0. Y aquí no existe el X, no está comprimido. ¿Ya? Si yo comprimo el resorte,
Si yo comprimo el resorte, la nueva longitud del resorte se dice que es L. Y esta distancia que se perdió se dice que es X. ¿Cierto? Perdón, con más aquí. Es decir, el resorte mide por acá, esto es X. ¿Ya? Es longitud. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando estamos comprimiendo el bloque, lo soltamos, el resorte se vuelve a estirar hasta volver a su posición original, que es L sub 0. No es más grande, no es más chico. Como un resorte ideal, cuando lo soltamos, el resorte vuelve a su largo natural, que es L sub 0. Bien. 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 Entonces, ¿qué me dice el problema? Estamos comprimiendo un resorte, este es el momento inicial, estamos comprimiendo el resorte inicial, comprimimos el resorte, ¿ya? Y dejamos soltar el bloque. Y este es el final. Soltamos el bloque y me pregunta con qué velocidad llega el objeto cuando el objeto llega al largo natural del resorte de nuevo, ¿cierto? Comprimimos el resorte, soltamos el bloque y me pregunta con qué velocidad llega cuando el resorte, justo antes que el bloque suelta el resorte, que es cuando el resorte tiene su largo natural. Este largo natural también lo conocemos como posición de equilibrio. Equilibrio. ¿Cierto? Comprimimos una distancia X y soltamos de manera que el resorte vuelva a su largo natural, pero ahora el bloque va con una cierta velocidad. ¿Por qué? Porque el resorte lo está empujando. Aquí la ley de Hooke me dice que hay una fuerza elástica apuntando por allá. ¿Para qué caso? Para un caso donde esto sea liso y otro caso donde esto tenga roce. Ya. Ese es el problema. Vamos a hacer como a par la parte de roce y sin roce. Siempre viendo el teorema de trabajo de energía y la conservación de energía. Bueno, para el segundo caso, como no hay roce, yo no puedo utilizar la conservación de energía. Primero, veamos que las fuerzas que se le aplican sobre el objeto, el diagrama de cuerpo libre, tiene una normal para arriba, un peso para abajo, una fuerza elástica empujándolo y cuando se mueve para allá tiene una fuerza de roce. ¿Cierto? Que el objeto empieza acá, este es el momento inicial, aquí empieza el movimiento y se mueve para allá, el objeto está el desplazamiento. Este es el delta X. Delta X. ¿Cierto? Se mueve para allá. Entonces tengo una fuerza de roce moviéndose al sentido contrario. Bien. Trabajo de la normal de 0 porque son perpendiculares. Normales perpendiculares delta X. En este caso no es un plano inclinado, entonces el trabajo del peso es 0 porque el peso es perpendicular al delta X. El trabajo de la fuerza elástica se ve igual a menos la variación de energía potencial elástica. Menos energía potencial elástica final, menos energía potencial elástica inicial. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Al comenzar el problema, tenemos el resorte comprimido a una distancia X. Y al terminar el problema, ya no está comprimido el resorte.
No existe X. Ya, si se fijan aquí, tengo una instancia X, y al estirar el resorte ya no me aparece X, X desapareció, X hizo 0, y solamente volví a la longitud natural del resorte. ¿Ya? Por lo tanto, mi energía potencial elástica final va a ser 0. ¿Por qué? Porque X va a ser 0. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? ¿Me avisa? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza eléctrica sería solamente la energía potencial eléctrica, menos con menos más, 1/2 de kx cuadrado. Que aquí lo conozco, que son los 2 centímetros, y acá también lo conozco, que es los 10 elevado a 3. Para el caso que hay roce, el trabajo de la fuerza de roce sería igual a el módulo de la fuerza de roce, ¿cierto? Porque esta es una fuerza no conservativa, así que tengo que hacerlo con la ecuación. Módulo de la fuerza de roce por delta X por coseno del ángulo. Coseno de 180. Porque está en el sentido contrario. Fuerza de roce es mu que me lo dan, 0.25 por la normal. Por delta X, ¿cuánto es lo que se desplaza el resorte? ¿Cuánto es el desplazamiento? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto se movió el resorte? O sea, perdón, ¿cuánto se movió el bloque? ¿Cierto? De aquí hasta acá. No, no es 2x. Si tú pensáis que es 2x es porque tal vez no dibujo también y pensáis que se movió el doble. Pero piensa que el bloque, unimos el bloque al resorte, ¿ya? El problema comienza cuando aplastamos el resorte una distancia x, la comprimimos una distancia x, ¿ya? Soltamos el resorte de tal forma que el resorte vuelva a su longitud inicial, se mueve el bloque y vuelve a este punto, Por lo tanto, lo que se mueve el bloque es solamente lo que lo comprimimos, es solamente x, ¿ya? Si te pensé que es de x porque tal vez no dibujo también, pero lo comprimimos, lo soltamos, el bloque solamente se va a mover lo que uno le comprime. Y coseno de 180 es menos mu nx. Bien. Tenemos los trabajos y tenemos de cada uno. Si alguien más no entiende esto, me avisa que se mueve una instancia x. Ok. Queremos calcular la velocidad con la que sale, con la que vuelve a su posición de equilibrio. Vamos a ver, para ambos casos, tenemos el trabajo de energía y la conservación de energía. Vamos a ver cómo se comporta el trabajo neto. En el caso de sin roce, el trabajo neto sería igual a la variación de la energía cinética. Como no tenemos roce, solo tenemos el trabajo de la fuerza eléctrica. 1/2 de kx cuadrado sería igual a 1/2 de la masa
por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como dicen que lo soltamos desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Y lo que me interesa es encontrar esta velocidad final. Por lo tanto, se me van en un medio y conozco x, que son los 2 centímetros. La velocidad final será igual a la raíz de k x cuadrado sobre la masa. ¿Está bien? Ya, sí está bien. K es 10 a la 3 newton sobre metros. X son 2 centímetros, pero como K está en metros, tengo que pasar los 2 centímetros a metros. 2 centímetros es igual a 0.002 metros, ¿cierto? Sí, porque un metro son 100 centímetros. 2 centímetros es 2 dividido entre 100. 0.02 solamente. Sí, está dando 0 de más. 0.02. 0.2 metros sobre la masa, que son los 1.6 kilogramos. Eso es 10 a la 3 por 0.02 dividido en 1.6. Y raíz de eso es 3.53. Sí, bueno, tendría que ser este. 3.53 metros partido por segundo. Ya. Por otro lado, si veo conservación de energía, en el caso que no hay roce, se conserva la energía, delta E será igual a 0. Es decir, que la energía inicial sea igual a la energía final, que es, al comienzo solo tenemos, como parte del reposo, no tenemos cinética, como están en la misma altura, que es raíz del suelo, no hay potencial gravitatorio, pero tenemos elástica, ¿cierto? Porque el resorte está comprimido a una distancia X. Tendríamos al cuadrado, sí, a ver, 10 a la 3 por 0.02 por 0.02 dividido en 1.6. Y raíz de eso. 0. Ahí nada, algo más bonito. Gracias, Benjamín. 0.014. Ya. Al comienzo solo tenemos elástica, un medio de kx cuadrado sería igual a la energía cinética final. Como al final el resorte ya no está comprimido, ya no existe la distancia x, no tenemos energía potencial elástica, y toda energía potencial elástica se transformó en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta velocidad va a ser esta misma velocidad final. ¿Se dan cuenta? Llegamos a la misma ecuación.
despejan todo, les debería dar lo mismo. Vamos a hacer el último caso, que es cuando tienen rosa. Voy a borrar el trabajo de la fuerza rosa. Ya. El trabajo de la fuerza rosa. Dos por ¿en qué me equivoqué, Benjamín? Sí, que mi amigo igual me dio 0.5, pero no veo por qué me equivoqué ahora. A ver, con rosa sería medio de la masa por la velocidad final. Esto sería. Con esto mismo valor, entonces lo puse yo en la calculadora. Y elevado a 3 por 0.002 por 0.002. 0.02 por 0.02. Y dio 1.6. Eso es 0.5. Sí. Bueno, yo me equivoqué y puse mal la calculadora. 0,5 metros por segundo. Ya, eso sí, porque eso es lo que me ha quedado anoche. Gracias, Benjamín. Por último caso, para el que no hay roce, sería con roce. Con roce sería trabajo neto igual a delta K. Sería este mismo trabajo, medio de kx cuadrado, el trabajo del resorte, menos el trabajo de la fuerza roce, menos mu nx, igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Porque la inicial es cero, porque es parte del reposo. Y aquí es el mismo cuento, solo ahora despejando la velocidad final. La velocidad final será igual a la raíz de 2 veces la masa por todo esto. Un medio de kx cuadrado menos mu nx. ¿Cierto? Y despejando, o sea, ya conocemos la masa, conocemos el K, conocemos lo que se comprime, conocemos el coeficiente de roce. Y la normal, bueno, la normal viene del diagrama de cuerpo libre. La normal sería mg, ¿cierto? Si uno hace el diagrama de cuerpo libre, la normal aquí tenemos el peso y no tenemos movimiento en I, la normal sería igual al peso. Despejan todo y a mí en este caso me dio 0.301 metros por segundo. ¿Cierto? La velocidad es menor porque hay roce y el roce es una fuerza disipativa, por lo que me disminuye el movimiento. Ya es súper tarde. Ya tenía pensado hacer otro. ¿Ya, niños? Dejamos hasta acá. Sé que la mayoría está cansado. Estamos todos cansados, así que mucho ánimo para todos. Ya, acuérdense que ya en la plataforma tienen guías. Tienen guías para la tercera prueba y tienen guía ahora de trabajo en energía. Así que empiezan ya a resolverla desde ahora.
No sé si, o sea, el martes, me cuento un poco lo que vamos a ver. El martes vamos a ver ya ejercicios más complicados, mezclando ya distintas cinéticas potenciales y elásticas, porque esto da para mucho. Y el jueves, no sé si empezar con momentum o seguir con ejercicio o hacer un repaso para la prueba. Y el viernes haremos un repaso para la prueba. Y el martes ya subsiguiente es la prueba. Y después ya quedaría lo último, que es momentum, que es súper corto y es súper fácil. Y estaríamos listos. Hagan las guías. Acuérdense que hay un video, hay dos videos de dinámica y de movimiento parabólico. No hay guía de movimiento parabólico, no alcanzan a ser los demás profesores, pero hay un video, el video de movimiento parabólico es súper largo, dura más de 1 hora, donde resuelve mucho ejercicio. Así que les va a ayudar mucho. Véanse ese video y véanse el video de dinámica también, que es súper largo, y hacen caleta de ejercicio. Ya, me despido. Cuídense. Tengan un bonito fin de semana.